Hermano, ¿alguna vez le ha pasado que estás buscando algo con mucha desesperación y lo tienes justo enfrente? O sea, tú estás desesperado, estás buscando algo y tú dices, pero ¿dónde está? Las cosas aquí se desaparecen. A mí incluso me ha pasado cuando las tengo en la mano. Pero ¿dónde están las benditas llaves? Y las estoy agitando en la mano. Es increíble. Y eso sucede generalmente en situaciones de mucha tensión o cuando estamos experimentando crisis de estrés. Se nos nubla la visión y no podemos ver con mucha claridad. Más o menos de eso vamos a hablar hoy, pero no acerca de cualquier cosa que no puede verse, sino de quienes teniendo enfrente al Hijo de Dios, cara a cara, en sus propias narices, con todas las evidencias de su poder y de su majestad, todavía no podían verlo con suficiente claridad. En el sermón anterior nosotros vimos cómo el Hijo de Dios ha hecho su incursión en el mundo, no solo para hacer la luz y la salvación a los judíos, sino también a los gentiles, quienes eran mayormente el público a quien Marcos escribe este evangelio. Vimos incluso el tremendo contraste entre la fe de estos gentiles que nunca habían oído acerca del Mesías, el Hijo de Dios. Acuérdense, una mujer sirofenicia, un hombre que era sordo, incluso una gran multitud que fue alimentada por Jesús. Eso en contraste con los judíos, quienes se suponía que tenían todas las herramientas para poder identificar el momento en el que el Mesías apareciera, en el que el Hijo de Dios apareciera. Pero lo curioso es, y ese es el contraste, que mientras los gentiles veían a un hombre que podía proveer vida para su muerte espiritual, salud para su enfermedad, todavía algunos judíos no podían verlo, como dije, con suficiente claridad. Así que nosotros hoy nos vamos a ocupar de ver nuestro texto a la luz de 3 puntos, de 3 encabezados. El primero, vamos a ver la ceguera de los fariseos del versículo 11 al versículo 13. El segundo, la ceguera de los discípulos del 14 al 21. Y el tercero, una ilustración de la solución al problema de la ceguera del versículo 22 al 26. La ceguera de los fariseos, la ceguera de los discípulos y una ilustración de la solución al problema de la ceguera espiritual. Y vamos a entrar inmediatamente a nuestro texto en el versículo 11, y es nuestro primer encabezado, la ceguera de los fariseos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Jesús había regresado al otro lado del mar de Galilea. Acuérdense que había ido a una región gentil. Allí acaba de hacer un milagro. 4,000 personas fueron alimentadas. Una mujer sirofenicia recibió también un milagro para su hija. Y también vimos incluso a un hombre sordo y mudo que fue sanado. Pero Jesús ahora regresa de nuevo a territorio judío y allí se encuentra con sus archienemigos, los fariseos. Como hemos dicho en otras ocasiones, Marcos presenta varios ciclos en los que Jesús aparece dando evidencias de su poder como el Hijo de Dios, y cada ciclo termina con una confrontación en la que casi siempre hay fariseos. Esa ha sido la dinámica de Marcos ahora. Jesús entra al mundo, empieza a hacer milagros para probar que el Hijo de Dios es el Hijo de Dios, un grupo de gente se le opone. Jesús vuelve a hacer milagros para probar que tiene autoridad, un grupo de gente se le opone. Jesús vuelve a hacer milagros para mostrar que es el Hijo de Dios, un grupo de gente se le opone. Jesús hace milagros entre los gentiles, un grupo de gente se le opone. Y casi siempre en esos grupos de gente, como dije, aparecen los fariseos, hombres que se oponían a la naturaleza y al ministerio de Jesús. Ellos estaban demandando una señal del cielo por parte de Jesús para ponerle a prueba. Es posible que ellos se hubieran enterado de lo que Jesús había hecho en la otra región de Galilea o la otra región gentil donde había estado. Tal vez la información acerca de los milagros había llegado hasta ellos, pero ellos querían las evidencias de un profeta como en el Antiguo Testamento, especialmente de Moisés y de Elías. Ellos querían que Jesús
diera pan, pero no cualquier pan. Dice, tú multiplicas los panes y los peces, pero eso no es nada. Danos una señal, hazlo descender del cielo como lo hacía descender Moisés. O sea, para ellos no era suficiente que Jesús multiplicara los panes y los peces. Ellos querían que Jesús lo hiciera descender del cielo. Ellos querían que Jesús hiciera las señales que hicieron Moisés y Elías, quien también hizo descender fuego del cielo, tal vez pensando, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué en lugar de ir a alimentar a esos gentiles con pan, por qué no haces descender fuego del cielo y lo consume? Esa era la señal que ellos estaban esperando que Jesús hiciera. Pero mis hermanos, dicen que cuando uno lee las historias no tienen sonidos, ni tienen olor, ni tienen sabor, ni tienen percepción, pero yo creo que esta historia es bien particular porque cuando uno mira la reacción de Jesús en el versículo 12, uno se da cuenta qué es lo que está pasando en ese momento, en ese escenario. Mira lo que dice el 12. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. La reacción de Jesús lo dice todo. Él suspiró. Señor, si tú eres el Hijo de Dios, danos una señal del cielo. Y la reacción de Jesús fue, Dios mío. Es más, yo quiero hacerla todavía mucho más contemporánea. ¿Saben cuál es el emoticón que se pone la manito aquí? ¿Sí? Los fariseos dicen, que estás haciendo milagros allá y multiplicando los panes y los peces. Danos una señal del cielo. Y Jesús gimió en su espíritu, profundamente conmovido. Él estaba entristecido ante la dureza del corazón de los fariseos. Ellos habían presenciado directamente las señales milagrosas que nunca en su vida habían visto. En muchos sentidos, pruebas indubitables de que Jesús es quien dice ser. Pero estaban tan endurecidos que todavía estaban buscando más señales. Todavía querían ver más evidencias. Pero lo tremendo aquí es que Jesús se rehúsa a darle esas evidencias. Y no porque no podía hacerlo, Jesús podía darle más evidencias. Pero él no cayó en su juego, porque el problema no era que no tuvieran señales, es que estaban ciegos por la dureza del corazón y no podían ver a Jesús con la claridad necesaria. Mire, si Jesús hubiese hecho descender pan del cielo, ellos hubiesen dicho, sí, está bien, pero este no es tan blanco como el que hacía descender Moisés. Haz que sea más blanco. Y si Jesús lo hubiese hecho descender puro y blanco, y dice, sí, pero el sabor no es el mismo que experimentaron en el Antiguo Testamento. Y ahí se le iban a pasar. Porque el problema no era que no estaban viendo señales. El problema es que estaban, ¿qué? Endurecidos en sus corazones. Solo una señal más le sería dada. Además, Jesús le iba a dar solo una señal. Marcos no lo menciona, pero sí Mateo. La señal que ellos iban a recibir era la señal del profeta Jonás. ¿Se acuerdan de esa señal? Que así como estuvo el hijo de Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo de Dios, después del tercer día, se levantaría de entre los muertos. ¿Sabe qué es lo curioso? Que incluso después de esa señal, ellos tampoco creyeron. Muchos de ellos tampoco creyeron en Jesucristo. Mis amados, es lamentable cómo el día de hoy nosotros podemos incluso ver tal dureza en los corazones. Personas que están esperando siempre que Jesús aparezca con señales milagrosas para poder seguirle, y cuando lo ven, todavía sus corazones permanecen endurecidos. Porque Jesús no es conocido solo por los milagros o las señales que Él hace, sino por su plan redentor, por la naturaleza de su obra. Y eso es lo que nosotros verdaderamente necesitamos conocer. ¿Sabe? Este pensamiento de los fariseos todavía prevalece
en muchos que se dicen incluso creyentes. La base de su relación con Dios es lo que el Señor pueda hacer con ellos, pero no lo que Dios es. Así que si están viendo algunas evidencias de la obra y el poder de Dios en su vida, ellos están bien con Dios. Pero cuando no ven esas evidencias visibles del poder y la obra de Dios en su vida, son amargados espirituales. Porque toda su vida está descansando en lo que ellos perciben que Dios está haciendo con sus ojos físicos y no en lo que Dios está haciendo con sus ojos espirituales. En los días de Pablo, muchos de los judíos que vivían en Corinto todavía seguían con ese tipo de pensamientos, incluso cuando eran creyentes. A ellos Pablo les escribió diciendo en 1 Corintios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Incluso Pablo no entró en el juego posterior de estos fariseos. Ellos querían señales y Pablo no fue con señales. Fue predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque una fe basada solo en la experiencia es una fe frágil y débil. ¿Sabes cuántas personas alguna vez han ido a una iglesia buscando un milagro? Y tal vez por esas cosas de la soberanía de Dios el Señor ha obrado y jamás les vuelves a ver la cara. No solo no en la iglesia, sino que jamás vuelven a tener una relación con el Señor. Porque era eso solo lo que estaban buscando. ¿Sabes cuántas personas incluso buscan al Señor solo en momentos de peligro o en los que necesitan una intervención divina? Y mientras esperan esa intervención divina, ellos están ahí bien aferrados al Señor, pero cuando no pasa nada, se alejan. Y la respuesta es: no, yo estaba buscando una respuesta y Dios no me la dio. Yo estaba esperando que Dios hiciera algo por mí y Él no lo hizo. Yo no sé si ustedes recuerdan a David cuando su hijo enfermó y David de muerte, su hijo recién nacido que tuvo con Betsabé, y David estaba amargado, llorando, orando, porque él esperaba que Dios hiciera algo por su hijo. Y cuando el hijo se muere, David se levanta lleno de gozo, se quita el cilicio, se quita el luto, y la gente empezó a preguntarse: David, ¿pero qué pasa? Tu hijo se murió. Y entonces David dice: sí, y... O sea, yo estaba esperando una respuesta, la respuesta era que viviera, pero la voluntad de Dios estaba que él se fuera. Algún día yo iré a él, pero ya el motivo de mi lamento y mi gozo, de mi lamento y mi llanto, no está. Ahora mi relación con Dios es basada en otra cosa, en deleitarme en lo que Él ha hecho. Y ese entendimiento, hermanos, es el entendimiento que nosotros debemos buscar. No seguir a Dios solamente por lo que Él puede hacer, sino seguir a Dios por lo que Él es. Si tú pudieras enterarte hoy que Dios no va a hacer ni un milagro más en tu vida, ¿tú seguirías al Señor? ¿Tú seguirías siendo fiel a Cristo? ¿Sería suficiente Dios para ti si lo único que te dijera es: mira, lo más que puedo hacer por ti es resucitarte de entre los muertos y llevarte a la vida eterna cuando te mueras? ¿Eso sería suficiente? Es el mismo Jesús quien dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros debemos dirigir a las personas al evangelio, a la cruz, a Cristo resucitado, que es lo que definitivamente va a transformar nuestros corazones. Nosotros no estamos vendiendo a Jesús. Y eso es a veces en lo que fallan muchos que proclaman el evangelio. Ven, gran noche de sanidad, milagros y prodigios. Y así venden a Jesús. Y la gente va porque va a buscar su noche de sanidad, noche de milagro, noche de prodigio. Pero eso no es todo lo que el Señor Jesús ofrece. De hecho, eso no es lo más importante que Jesús ofrece. Él ofrece la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y eso es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Lo demás es transversal, lo demás es adicional, lo demás es añadidura.
Pero lo principal es la relación que nosotros podemos construir con Dios a partir del perdón de nuestros pecados. Pero este no era solo un problema de los fariseos, también incluso de los mismos discípulos y seguidores de Jesús, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, la ceguera de los discípulos. La ceguera de los discípulos. Los judíos estaban demandando señal, pero los discípulos estaban casi que en la misma condición de ellos. Y esto es lo que dice el versículo 14. Habían olvidado de traer pan. ¿Quiénes? Bueno, el 13 termina diciendo, dejando, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Es decir, Jesús no dio señal a los fariseos, sino que se monta en la barca con sus discípulos y se va al otro lado, posiblemente a Betsaida, donde lo veremos más adelante. Y dice el texto que Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí los discípulos diciendo, está bravo porque no trajimos pan. Está molesto el Señor. Y el Señor les dice, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún estáis endurecidos en vuestros corazones? Marcos menciona un detalle interesante que da lugar a esta conversación. Una conversación de por sí interesante. Los discípulos habían olvidado llevar pan con ellos. Y antes de que usted piense con la mente del siglo XXI, en la que dice, bueno, pero uno puede vivir sin pan. Aquí de lo que estamos hablando es que ellos se subieron a una barca donde iban a estar remando casi todo el día, casi toda la noche, donde iban a llegar a una región donde posiblemente no iban a encontrar pan. Y definitivamente no llevar pan era un problema, porque el pan era la base de su comida, de su dieta. O sea, el punto es, 13 hombres están montados en una barca remando y se les olvida un pequeño detalle, la comida. Y eso se agrava todavía más cuando pensamos en que después de haber hecho el milagro de alimentar a los 4,000, sobraron 12 cestas llenas de pan. Menudo detalle, ¿no? Se me olvidó la comida. Es como si el esposo llegara a la casa, ¿verdad? Ay, ve, ha pasado un mes y se me ha olvidado comprar. ¿Será grave? Por supuesto. Pero Jesús no está preocupado por eso realmente. Jesús lo que hace es ver la ansiedad que eso comenzó a producir en sus discípulos. Y el texto no lo dice, pero yo quiero que ustedes se suban en esa barca conmigo y traten de imaginarse el asunto. ¡Ay, qué hambre! Déjame buscar pan. Pero ven acá, aquí hay un solo pan. ¿Pero quién estaba encargado de esos panes? ¿Eras tú? No, yo no era, eso es culpa tuya. Oye, pero si la canasta la tenías tú, ese es el problema. Que si yo no me encargo de las cosas, nadie se encarga. Ahora nos toca aguantar hambre todo este tiempo. No, pero ¿por qué no te callas si tú eres de la culpa? Pero no fuiste tú. ¿Ahora qué vamos a hacer? Estamos aquí sin pan, somos 13 hombres, nos vamos a morir aquí. Ya se lo imaginaron. ¿Verdad que eso no pasa hoy en día? Eso no pasa. Jesús percibe la ansiedad que los discípulos tienen y Jesús les da una palabra. Es una palabra bien interesante. Él les dice, cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos y de los herodianos. O sea, de repente Jesús habla y le dice, guárdense, y todos así, shh. Y Jesús dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Ellos están pensando, ¿cómo así? O sea, que aquí hay pan, pero es que pan con levadura que compramos de los fariseos y de los herodianos. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué quiere decir eso? Ellos estaban pensando de manera terrenal,
Pero Jesús le estaba dando información valiosísima para ese momento en el que ellos estaban atravesando esa ansiedad. Jesús quiere usar esa situación para decirles a ellos que no se dejen influenciar. La levadura es un lenguaje figurado para referirse a algo que permea, a algo que influye. No se dejen influir por el pensamiento de los fariseos a quienes él acababa de reprender y de los herodianos especialmente. Ahora, eso necesita una explicación. ¿Qué es eso de la levadura de los fariseos? ¿Y qué es eso de la levadura de los de Herodes? Bueno, los fariseos eran mayormente tradicionalistas y preocupados solo por la religión externa. Los herodianos, por su parte, tenían una estrecha filiación o relación con los saduceos. Así que estos herodianos eran elitistas, secularistas, mundanos. Ellos eran totalmente apartados de la religión y en más estaban ocupados del ejercicio político y de las cosas materiales y de las posesiones. Veían el sacerdocio solo como una posesión noble. Eran incrédulos de los milagros y más bien escépticos y materialistas. Ahora, cuando Jesús le dice esto a los judíos, a los discípulos, lo que le está diciendo es: guárdense de solo estar viviendo de una apariencia. Es decir, ustedes son seguidores míos solo cuando están al lado mío, en medio de la multitud y mostrándose como buenos seguidores míos. Pero cuando estamos en la intimidad solos y aparece un problema, se comportan como si ni siquiera me conocieran. Guárdense de la hipocresía. Pero lo segundo es, guárdense de ese materialismo. Guárdense de estar preocupados por las cosas materiales. Guárdense de estar ansiosos porque solo lo que hay es un pan. Ahora, ese regaño de Jesús tiene todo el sentido del mundo. ¿Sabe por qué, hermano? Y lo va a decir más adelante, porque no una, sino 2 veces con 5 panes y luego con 7, él alimentó a multitudes. O sea, el punto era, yo estoy aquí con ustedes y hay un pan. Y con pocos panes yo alimenté a mucha gente. ¿Cuál es el problema de ustedes? O sea, ustedes creen que yo estoy haciendo un espectáculo allá afuera, pero cuando estoy aquí con ustedes soy otra cosa. Ustedes creen que yo soy un showman, que solo estoy sirviéndole a la gente, pero que no soy realmente quien está con ustedes. Su guardador, su sustentador, su alimentador. Mira, Jesús los está exhortando duro. Pero era precisamente por la misma dureza de ellos. En los corazones de los discípulos, ellos no es que eran fariseos, no es que eran herodianos. Dice, ojo, que como una levadura, eso empieza poco a poco a influenciarlos en sus corazones. Estaban centrando su preocupación solo en lo externo, estaban ansiosos, habían olvidado los milagros de Jesús. Es más, se habían hasta olvidado que Jesús estaba ahí. Ahora, Jesús les plantea 8 preguntas y me encanta esta manera de regañar de Jesús. Jesús regaña con preguntas. Padres que están aquí, eso es un método poderosísimo, ¿cierto? Empezar a plantear preguntas que vayan directo a la reflexión en lugar de afirmaciones. Imagínate eso. ¿Verdad? El hijo está ansioso porque quiere un regalo y entonces tú lo confrontas y le preguntas, ¿cuánto fue que ganaste tu último salario? ¿En qué crees tú que gastamos aquí el dinero? ¿Cuál crees tú que son las prioridades de esta casa? Son esas preguntas que desarman, ¿cierto? Esas son las 8 preguntas que Jesús le hace a sus discípulos. Míralas aquí. Y entendiendo Jesús, 16 dice, discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan.
Dice, él nos está diciendo que somos como fariseos y como herodianos porque se nos olvidó el pan. Yo no le estoy diciendo eso por eso. Jesús no está preocupado. Encima están acusando a Jesús de estar ansioso por no tener pan. ¿Tú crees que Jesús estaba preocupado por no tener pan ahí? Por supuesto que no, pero ellos quisieron meter a Jesús en su misma preocupación. Nosotros estamos preocupados por el pan y Él nos está regañando porque no lo traímos, porque Él también está preocupado. Y Jesús dice, no, yo no estoy preocupado por el pan. El 17 dice, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Es la primera pregunta. ¿Están discutiendo porque no tienen pan? La segunda, ¿no entendéis ni comprendéis? La tercera, ¿aún estáis endurecidos en vuestros corazones? La cuarta, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. La otra, ¿no recordáis? La otra, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos, 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? 7. Y él le dijo entonces, ¿cómo es que aún no entienden? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Están viendo el problema de los discípulos? Las preguntas son cuestionamientos a su incredulidad, a la dureza de su corazón, a su necedad, a su ceguera, a su poca memoria y a su falta de comprensión. Y antes que usted juzgue rápidamente a estos discípulos, porque yo sé que lo que ustedes, sus discípulos, sí eran duros. Si hubiese sido yo, hubiese estado tranquilo, le hubiese dado el pan al Señor para que Él lo multiplicara y todos los 13 pudiéramos comer sin ningún problema, porque yo sí soy un hombre de fe. Antes de que usted juzgue rápidamente a los discípulos, pregúntate cuántas veces ha reaccionado también con ansiedad frente a alguna situación difícil. Como un fariseo, de manera religiosa, pero no ha respondido con fe en tu corazón, descansando en Dios. O como un herodiano, de manera mundana, reaccionando como reacciona alguien que no conoce a Dios y solo está preocupado por lo material. Pregúntate cuándo fue la última vez que respondiste con fe ante la necesidad y corriste a Cristo para encontrar descanso. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que en medio de la escasez recordaste las veces que el Señor te ha sustentado? Pregúntate, ¿cuándo en medio de la soledad has visto con claridad a Jesús? Y con la certeza de que no estás solo o sola en el sufrimiento. Pregúntate. Nuestra fe no es solo un adorno religioso. Jesús va más allá de los ritos y las tradiciones, pero también va más allá de nuestras ansiedades. Mis amados hermanos, nosotros no solo ejercitamos la fe cuando estamos aquí y cantamos con ojos cerrados en adoración solo el domingo por la mañana. Esa fe nosotros también la ponemos en práctica sabiendo que el Señor es nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro cuidador en cada situación de nuestras vidas. Pero a veces hay una desconexión. Y es la desconexión de los que adoran en el culto sin reservas, pero que las situaciones de ansiedad se olvidan completamente de su Señor y de su fe. Nuestra fe va más allá de lo material. Está centrada en lo espiritual y debemos ser capaces de ver más allá de nuestras necesidades, de nuestras ansiedades. Necesitamos la fe suficiente para ver con claridad que no importa si solo hay un pan, porque el que está en la barca es el pan de vida eterna. Porque nuestro cuidador y nuestro ayudador y nuestro sustentador es el Señor. ¿Cuántas veces somos como estos discípulos?
Pero bendito el Señor que nos permite regresar a Él con gracia y no solo a recordar, sino a disfrutar de su presencia y su ayuda permanente. Mis amados hermanos, la memoria de los discípulos era una cosa bien extraña. Miren lo que dice el versículo 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Por qué creen que Jesús le dice eso? Porque ellos acababan de ver milagros tremendos. Ellos mismos habían multiplicado, o sea, ellos mismos partían el pan y el pan se multiplicaba en sus manos. Pero hermanos, cómo la ansiedad y la dificultad nos hace olvidar rápidamente la obra del Señor. Por eso David dice en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infunden aliento, porque los pastores solían escribir las promesas y proezas de Dios, especialmente Deuteronomio 7, en su bastón para recordar cada vez que estaban en momentos de oscuridad, de soledad y ansiedad, todo lo que Dios había hecho por ellos. Recuerda. Pero si incluso estando tan cerca de Jesús podemos experimentar esta ceguera y falta de entendimiento acerca de quién es Él y cómo obra en nuestra vida, ¿qué podemos hacer? Ok, Señor, yo soy creyente, pero ahora que estoy viendo a estos discípulos, muchas veces me comporto así. Me comporto como si no lo fuera. Me comporto como si no tuviera alguien en quien confiar. Me comporto como si no tuviera un Dios que puede ayudarme. Me comporto como si no tuviera alguien en quien pudiera descansar. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Quién puede darme luz? ¿Quién puede ayudarme? Si mi problema es de falta de entendimiento, ¿quién me lo da? Si mi problema es de falta de fe, dureza en el corazón, ¿quién me lo ablanda? Si mi problema es que se me olvida lo que Dios ha hecho, ¿quién me lo hace recordar? La respuesta es Dios mismo. Dios mismo. Y Jesús lo muestra ahora. ¿Cómo funciona eso? Por medio de un milagro, lo que nos lleva de la mano a nuestro tercer y último encabezado. Una ilustración sobre la necesidad de ver claramente al Hijo de Dios, o de cómo la ceguera puede ser quitada por Dios. Jesús obra un milagro tremendo que Marcos usa aquí como una ilustración de manera única en los evangelios. Versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Qué rayos tiene que ver este relato con lo que nosotros hemos visto hasta ahora de la ceguera espiritual? Y yo le respondo, todos los rayos que ver. Tiene todos los rayos que ver. Este relato no está puesto ahí porque Marcos dijo, oye, se me está acabando la hoja, pero tengo un espaciecito ahí que puedo ver. Ah, ¿verdad? La historia del ciego. No. Ese milagro está ahí estratégicamente, como está el milagro del sordo y mudo que fue sanado también. El relato que cierra esta sección, y ojo, no aparece en ningún otro lado de los evangelios. Solo Marcos lo registra. Y es por eso que consideramos que tiene una importancia en la narrativa, en lo que Marcos está contando y en la idea que él viene transmitiendo acerca de la necesidad de ver claramente a Jesús. Hay tantos elementos en este milagro que pudiéramos perder de vista el elemento principal y la relación que tiene con el desarrollo de la idea. No nos vamos a dejar seducir por esa tentación y vamos a tratar de ver la esencia de ese milagro y la relación que tiene con lo que venimos diciendo. Noten que el texto dice que luego que Jesús llega, después de tener ese encuentro con los discípulos,
él llega a una ciudad, a una aldea llamada Betsaida. Y allí en Betsaida, él se encuentra con un hombre que era ciego. No se nos dice qué clase de ciego era, si era de nacimiento, si había sido ciego y se volvió ciego, eso no importa. El caso es que cuando Jesús lo ve, lo llevan para que Jesús lo toque y lo sane. Y Jesús empieza a hacer la primera cosa extraña. Lo toma de la mano y se lo lleva ¿a dónde? Afuera de la aldea. Es raro porque normalmente si era solo tocarlo, pues ya lo tocó cuando lo agarró de la mano. Pero no, él se lo lleva afuera de la aldea, seguramente solo con los 12. Algo va a hacer el Señor con ese ciego y con los 12 afuera de la aldea. Lo siguiente que el Señor hace es que mira al ciego y le echa saliva en los ojos. Y aquí es donde yo quiero que no nos distraigamos. Porque normalmente, y alguna vez vi a uno de estos predicadores que se dicen ser sanadores, escupiendo a la gente porque Jesús lo había hecho, entonces era la unción de la saliva. Y si llegaba un enfermo del pie, hacía su catarro y se lo echaba en el pie. ¿Sí? Jesús no nos está diciendo aquí que esto es un método de sanidad. No sabemos realmente por qué Jesús hace eso. Ya lo había hecho con el sordomudo, ¿se acuerdan? Que le escupió en la boca y el sordomudo habló. Y ahora él va a usar su saliva. Hermano, era la saliva del Señor, o sea, tampoco se pongan tan, ay no. Además, si yo soy ciego, a mí qué me importa que me están echando ahí los ojos. Yo lo que quiero es ver, ¿cierto? Así que el Señor lo que hace es que toma y escupe en los ojos del ciego y le hace una pregunta al ciego. Y esto es raro porque Jesús no hace eso en los milagros. Él le dice al ciego y le pregunta, ¿ves algo? Y el ciego responde, veo a los hombres que parecen como árboles, o sea, veo árboles, pero los veo que se mueven, que andan. No veo claramente, veo borrosamente. Así que Jesús en un segundo acto vuelve a poner la mano sobre el hombro, sobre el hombre y le dice, ahora sí, ¿ves algo? Y él abre los ojos y dice, veo claramente. Veo a todos, los veo claramente. Y aquí es donde viene lo interesante. Si ustedes se dan cuenta, los discípulos estaban presenciando ese episodio. Lo tenían, es más, todavía ellos tenían fresco en la mente el regaño de la barca. ¿Y cuál fue una de las cosas que Jesús les dijo en la barca a los discípulos? ¿Ustedes todavía oyendo no pueden oír? ¿Y todavía qué? Teniendo ojos, ¿todavía no pueden ver? Jesús estaba diciendo que los discípulos estaban experimentando una suerte de ceguera espiritual. Y Él está usando este milagro para darle una esperanza a los discípulos. ¿Cuál es esa esperanza? Esa ceguera espiritual que ustedes padecen. La buena noticia es que en algún momento va a desaparecer. Ustedes son como ese ciego, en otras palabras. Es lo que dice, o lo que está tratando de decir aquí Jesús. Ustedes son como ese ciego. Ustedes ven ahora como milagrosa, como borrosamente. No ven con toda claridad acerca de quién soy yo, pero algo va a pasar en sus vidas y entonces ustedes van a poder ver, ya no borrosamente, sino con toda claridad. De hecho, este es el pasaje preparatorio para
el que sigue en el versículo 27, donde el Señor se revela a ellos y Pedro dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice Jesús: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este pasaje es un anticipo precisamente de eso. En ese momento solo Pedro podía ver claramente quién era Jesús, pero los discípulos obtendrían la visión completa de quién era Jesús después de la resurrección. Así que este milagro lo que está haciendo es ilustrar la condición de ceguera parcial de los discípulos, pero al mismo tiempo dándoles esperanza de que por la intervención divina ellos en un momento iban a ver claramente. ¿Tiene sentido eso? O sea que este milagro es al mismo tiempo una parábola. Este milagro es al mismo tiempo una señal o una parábola. La gran verdad contenida aquí es que solo por medio de la intervención de Jesús es que podemos conocerle claramente. Porque alguien podría estar pensando: ok, si mi problema es que no puedo ver con claridad a Jesús como los fariseos, si mi problema es que no puedo ver a Jesús porque estoy ciego como los fariseos, o si mi problema es que no lo puedo ver claramente porque veo borroso como los discípulos, todo lo que debo hacer es empezar a leer y a estudiar teología y a conocer profundamente la historia y los contextos para poder entender bien. Y Jesús dice: no. Lo que necesitas para resolver el problema de ceguera espiritual y ver claramente quién es Jesús es la intervención de Dios. Es que Dios obre a través de su Espíritu por medio del Evangelio, porque el conocimiento claro de Jesús no viene por nuestra habilidad intelectual ni por nuestro amplio conocimiento académico de la historia y de las letras, sino por la intervención divina de su Espíritu por medio del Evangelio. Él es quien dice, según a los Corintios, alumbra nuestros ojos de entendimiento. Él alumbra nuestros ojos del entendimiento. Segundo a los Corintios dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en vuestros corazones para que les alumbre la faz de Jesucristo. Así que el poder que Dios usa para iluminar nuestro entendimiento es el poder con el que Él creó los cielos y la tierra. Y eso es maravilloso, mis amados. Si hoy conocemos a Dios, lo dije, no es por nuestra habilidad, sino por su gracia, porque Él nos lo ha dado a conocer. Y lo cierto es que por muy claro que pensemos que vemos ahora, un día veremos con mayor claridad aún, porque le veremos tal como Él es y debemos ser alimentados por esa esperanza. ¿Sabe? Cuando pensamos en que Dios nos ha dado a conocer a Jesús, yo pienso en todos esos momentos en los que muchas veces nosotros nos expusimos al Evangelio y había alguien que nos predicaba y nos parecía bien, era como chévere, pero yo decía: ¿por qué no puedo sentir el impulso y el deseo que otras personas sienten? Pero un día llegó y se nos predicó el mismo evangelio que siempre hemos escuchado. Nos expusimos a la misma palabra que siempre habíamos oído, pero algo diferente resultó. Ahora había una inclinación mucho más profunda de abandonar el pecado y de seguir a Jesús. ¿Y quién era el causante de eso? No era nuestra habilidad, porque en otras ocasiones habíamos escuchado lo mismo y no pasaba nada. Pero cuando Dios le plació intervenir en nuestras vidas, entonces pudimos ver con claridad lo que antes no veíamos. Y de eso se trata el poder del Evangelio obrando en nosotros. No tener una visión clara de Jesús conduce a la incredulidad y a la dureza de corazón. Tener una visión borrosa de Jesús conduce a la ansiedad y la falta de fe. Acuérdense, los fariseos eran ciegos y por tanto eran conducidos a la incredulidad y la dureza del corazón. Los discípulos veían borroso y por no ver claramente, ellos eran conducidos continuamente a la ansiedad y a la falta de fe. Pero ver claramente a Jesús nos conduce a la adoración y eso viene por medio de su obra en nosotros.
Ver claramente a Jesús nos conduce a la adoración a Él, a seguirle y servirle. Y eso viene por medio de su obra en nosotros. Gracias damos a Dios por revelarnos a Jesús por medio de su palabra y por darnos una visión clara de su obra en el Evangelio. Bendito sea el Señor por eso. Mi hermano, que en los momentos de dificultad, de soledad, de escasez o en los momentos de desánimo, podamos ver a Jesús quien camina entre nosotros, quien está delante de nosotros, quien es el soberano controlándolo todo, que nada nuble nuestro entendimiento. Esa es nuestra oración hoy, que nada impida que nosotros veamos a Jesús con la claridad que debemos verle. ¿Y has pensado que tal vez todas estas ansiedades, y has pensado que tal vez toda esta falta de fe, todas estas dificultades, todas estas crisis emocionales que experimentamos de soledad y de tristeza profunda, vienen por no tener una visión clara de quién es Jesús? Porque tal vez solo estamos viendo de manera borrosa. Pero bendito sea el Señor, que su mano sigue extendida y su gracia también sigue extendida a favor de nosotros para hacernos ver claramente quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Oremos en esta mañana.